Cleopatra. Solo pronunciar su nombre evoca un aire de misterio, belleza y poder. Pero detrás de esa figura envuelta en perfumes orientales y joyas resplandecientes, se esconde una mente calculadora, una estratega brillante, y una mujer que entendió, como pocas en la historia, que la seducción no es simplemente un juego de caricias o miradas, sino un arte político, una herramienta de supervivencia y, sobre todo, un arma de poder. Imagina por un instante la escena. Egipto, año 51 a.C. El sol cae sobre las aguas doradas del Nilo, mientras las pirámides, aún milenarias en aquel tiempo, se alzan como testigos de reyes y dioses olvidados. En este escenario nace la leyenda de una joven de apenas 18 años, que había heredado un trono dividido, una nación debilitada y un imperio romano hambriento de territorios y riquezas. Esa joven era Cleopatra VII. Cleopatra no era una reina cualquiera. Desde su infancia, había sido educada en las más altas artes del conocimiento, hablaba varios idiomas, conocía la filosofía griega, la política romana y, por supuesto, la tradición milenaria de los faraones egipcios. Mientras otros monarcas apenas podían recitar discursos preparados, Cleopatra podía discutir de igual a igual con sabios, generales y filósofos. Su mayor talento no era solo su inteligencia, sino la manera en que la envolvía con un carisma que desarmaba a cualquiera, pero su trono estaba en peligro. Su padre, Ptolomeo XII, había dejado un reino endeudado y dividido. A su muerte, Cleopatra debía gobernar junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, un niño manipulado por cortesanos ambiciosos. En ese tablero de intrigas, ella entendió que debía jugar con algo más que decretos, debía usar la seducción no solo del cuerpo, sino de la mente, de la palabra, del aura. Roma acechaba como un gigante. Y ese gigante tenía un nombre, Julio César. Un hombre de casi 50 años, general victorioso, político ambicioso y símbolo viviente del poder romano. Mientras su hermano conspiraba para expulsarla del trono, Cleopatra ideó el movimiento más audaz de su vida. Cuenta la leyenda que, una noche, mientras César acampaba en Alejandría, un sirviente llevó hasta su tienda un gran saco enrollado en telas de lino, como si fuera un regalo o un cargamento secreto. Dentro de ese bulto, oculta, estaba Cleopatra. Imagínate esa escena, una reina desterrada, envuelta en un fardo, entrando directamente en la guarida del hombre más poderoso del mundo. Cuando el saco se abrió frente a César, de entre las telas surgió ella, no como una fugitiva, sino como una diosa resucitada. Su mirada, intensa y calculadora, brillaba con una mezcla de inocencia y desafío. En ese momento, no solo entró Cleopatra en la vida de César. Entró Egipto en la historia del Imperio Romano. Lo que siguió fue un encuentro que la historia describiría como amor, pero que en realidad fue mucho más que eso. Cleopatra comprendió que César no buscaba únicamente placer, buscaba aliados, buscaba símbolos, buscaba eternidad. Y ella se convirtió en todo eso. No le ofreció solo su belleza, sino su reino, su cultura y una visión compartida de grandeza. Mientras Roma veía en César a un conquistador, Cleopatra lo veía como la llave de su supervivencia. Y mientras él se dejaba envolver en el exotismo del Nilo, ella aseguraba su lugar en el trono. Seducción, sí, pero también estrategia, diplomacia y poder. La relación entre ambos se convirtió en un espectáculo. Roma murmuraba. Los senadores la acusaban de bruja, de hechicera, de manipuladora. ¿Pero no es acaso eso lo que hace poderosa a la seducción? Convertir la voluntad del otro en un reflejo de la tuya. César regresó a Roma acompañado de Cleopatra, y el simple hecho de llevarla a su lado fue una declaración. Ella no era una concubina, era una reina, una igual. En Alejandría, los templos celebraban. Cleopatra había regresado, no como una fugitiva, sino como la soberana legítima.
junto a César, destronó a su hermano Ptolomeo y aseguró su reinado. La niña se había convertido en la mujer más poderosa del Mediterráneo, pero el poder tiene un precio. Roma no olvidaba. Los enemigos de César conspiraban en las sombras. Y Cleopatra, aún sin saberlo, pronto tendría que seducir, no a un hombre, sino a todo un imperio. Detengámonos aquí un instante. Porque lo que vemos en esta historia no es solo un relato de amor y política. Es una lección eterna. La seducción no es un acto efímero, es un arte estratégico. Cleopatra nos muestra que la atracción verdadera nace de la inteligencia, de la audacia y de la capacidad de ofrecer al otro no lo que pide, sino lo que sueña, incluso antes de que lo sepa. Aquí cerramos este primer bloque, donde hemos visto el ascenso de Cleopatra, la joven que conquistó el corazón de César y el respeto de Roma. Pero aún falta lo más impactante, su relación con Marco Antonio, la lucha contra Octavio, y el final trágico que convirtió a Cleopatra en mito eterno. Tras la muerte de Julio César, el mundo de Cleopatra se tambaleó. El hombre que había asegurado su trono y protegido su reino había caído bajo las dagas de los conspiradores romanos. Pero Cleopatra no era una mujer que se dejara vencer por el destino. El poder seguía en juego, y Roma aún necesitaba ser conquistada, no por las armas de Egipto, sino por su influencia, por su magnetismo, por la seducción de una reina que parecía estar hecha de la misma esencia del mito. Roma, tras el asesinato de César, estaba dividida. Los hombres más poderosos del imperio se disputaban el control. Entre ellos, dos figuras emergían como titanes: Octavio, el heredero adoptivo de César, frío, calculador, implacable, y Marco Antonio, su general más fiel, un hombre de pasiones intensas, poderoso en el campo de batalla, pero vulnerable en el terreno del corazón. Cleopatra sabía que el futuro de Egipto dependía de con quien tejiera su destino. Y decidió apostar por Marco Antonio. El encuentro entre ellos ha sido narrado como una de las escenas más espectaculares de la historia antigua. Imagina el Nilo iluminado por antorchas, y sobre sus aguas, un barco dorado que parecía salido de un sueño. Cleopatra llegó a Tarsos no como una suplicante, sino como una diosa. Su embarcación brillaba con velas púrpuras, remos de plata, perfumes orientales que embriagaban el aire, y ella, vestida como Afrodita en persona, rodeada de sirvientas disfrazadas de ninfas. Marco Antonio, acostumbrado a las marchas militares y al olor de la sangre, quedó desarmado ante aquella visión. No era una reina quien lo recibía, era el mito hecho carne. Desde ese instante, Marco Antonio no pudo resistirse. Cleopatra lo envolvió en un juego de seducción que mezclaba pasión, complicidad y poder. Juntos formaron una alianza que desafiaba al mismo Roma. No eran simplemente amantes, eran socios en un imperio soñado. Mientras Marco Antonio le ofrecía su ejército, Cleopatra le daba a cambio su riqueza, su influencia y la ilusión de un reino compartido que dominaría Oriente y Occidente. Roma observaba con recelo. Octavio, frío y astuto, comprendió que no se enfrentaba solo a Marco Antonio, sino también al encanto inquebrantable de Cleopatra. Y así comenzó una guerra no solo de espadas, sino de narrativas. Octavio la pintaba como una bruja oriental que había embrujado a su rival, como una amenaza para la pureza de Roma. Y el pueblo romano, temeroso de perder su supremacía, se volcó contra ella. La guerra culminó en Actium, en el año 31 a.C. Fue un desastre. Las flotas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas. La pareja huyó hacia Egipto, refugiándose en Alejandría, conscientes de que el fin estaba cerca. Pero Cleopatra, incluso en sus últimos días, no dejó de ser estratega. Intentó seducir a Octavio, ofrecerle alianzas, incluso su propia persona. Pero Octavio no buscaba amor ni poder compartido,
buscaba eliminar cualquier sombra de amenaza, el destino estaba sellado. Marco Antonio, derrotado, creyó que Cleopatra había muerto y se atravesó con su espada. Gravemente herido, fue llevado a su reina y murió en sus brazos. Imagina esa escena, la reina más poderosa del mundo antiguo, sosteniendo al hombre que había amado, mientras las legiones de Roma marchaban hacia sus puertas. Cleopatra entendió que no sería exhibida como trofeo en el desfile triunfal de Octavio. La última reina de Egipto eligió su propio final. Rodeada de sus tesoros, vestida con sus mejores galas, se dejó morder por una serpiente venenosa, símbolo de la realeza egipcia. Así murió Cleopatra, no como prisionera, sino como mito eterno, y sin embargo, su legado sobrevivió. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador romano. Pero Cleopatra quedó en la memoria colectiva como la mujer que desafió a Roma con las armas de la seducción, la inteligencia y la audacia. Ni las legiones pudieron borrar su nombre. Ni las crónicas enemigas pudieron silenciar su historia. Cleopatra nos enseñó que la seducción es poder, que el encanto puede moldear imperios, y que una mirada, una palabra o un gesto bien calculado, puede cambiar el curso de la historia. Al mirar hacia atrás, su figura no es solo la de una mujer hermosa. Es la de una estratega que entendió que el verdadero poder no siempre se impone con la fuerza, sino que se inspira, se provoca y se conquista con el arte invisible de la seducción. Y ahora, tú que has llegado hasta aquí, recuerda algo, cada historia que escuchamos de estas reinas, de estos mitos, es también un espejo de nuestra vida moderna. Seducir no significa manipular, significa entender el juego humano, leer al otro y mover las piezas con sabiduría. Si esta historia de Cleopatra te ha hecho reflexionar, si te ha hecho viajar a través del tiempo y descubrir el verdadero arte de la atracción y el poder, te invito a que le des like a este video, a que te suscribas y compartas este contenido. Porque aún nos esperan más relatos épicos, más secretos ocultos de la antigüedad que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Y recuerda, el conocimiento es el arma más seductora de todas.